Holi, soy Andy. En este video voy a hacer un speed paint de un gatito que me pidieron dibujar. Es el que están viendo ahora. Pero mientras dibujo quería hablar sobre algo que ha estado en mi cabeza últimamente. Algo relacionado con el arte. Y es una pregunta bastante simple, pero creo que muchas personas que dibujan se la han hecho en algún momento. ¿Por qué dejamos de dibujar? Puede parecer una pregunta sencilla, pero cuando empiezas a pensar en ello, te das cuenta de que le ha pasado a muchísimas personas. Algo curioso es que cuando somos niños dibujamos todo el tiempo. Dibujamos en cuadernos, en hojas sueltas, en pizarras, incluso a veces en lugares donde no deberíamos dibujar. Y en ese momento no pensamos demasiado en si el dibujo es bueno o malo. No pensamos si alguien lo va a criticar o si es lo suficientemente bueno para enseñarlo. Simplemente dibujamos, porque es divertido, porque nos gusta. Pero en algún momento algo cambia. Empezamos a notar más las diferencias entre nuestro trabajo y el de otras personas. Y poco a poco empezamos a pensar demasiado en el resultado. Hoy en día también es muy fácil compararse con otros artistas. Basta con abrir redes sociales y ver ilustraciones increíbles, pinturas muy detalladas o dibujos extremadamente complejos. Y aunque eso puede ser muy inspirador, también puede tener el efecto contrario. A veces vemos ese tipo de arte y pensamos cosas como nunca voy a poder dibujar así o mis dibujos no son lo suficientemente buenos. Y cuando empiezas a pensar así constantemente, dibujar deja de sentirse divertido y empieza a sentirse más como si fuera una especie de examen. Pequeña pausa para comerme una galleta. Algo que pasa mucho es que empezamos a ver el arte como si fuera una competencia, como si existiera una especie de ranking donde los artistas buenos están arriba y los malos están abajo. Pero el arte realmente no funciona así. El arte no es una carrera donde todos tienen que llegar al mismo resultado. Cada artista tiene su propio camino, su propio estilo y su propia forma de expresarse. Algo bonito del arte es que existen muchísimas formas distintas de hacerlo. Algunos artistas dibujan de forma muy simple, otros hacen ilustraciones llenas de detalles, algunos prefieren trabajar solo en blanco y negro, otros usan colores muy brillantes, y todo eso sigue siendo arte. Un ejemplo interesante es el hiperrealismo. Yo admiro muchísimo a las personas que pueden hacer dibujos o pinturas hiperrealistas. Y se está pasando una hormiga. Es una habilidad impresionante, pero el hecho de que alguien no dibuje de una forma hiperrealista no significa que no sea un buen artista. Simplemente significa que su forma de hacer arte es diferente, y eso está bien. Pero hay otra razón por la que muchas personas dejan de dibujar, y no siempre tiene que ver con el talento o con compararse con otros artistas. A veces simplemente nos sentimos mal. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida. A veces estamos cansados, estresados, tristes, o simplemente no tenemos energía para hacer las cosas que normalmente nos gustan. Y cuando eso pasa, incluso algo que amamos, como el arte, puede empezar a sentirse lejano. Muchas veces cuando nos sentimos mal empezamos a dejar poco a poco las cosas que nos gustaban. Dejamos de escuchar música con tanta atención, dejamos de dibujar, dejamos de crear. Y a veces pasan meses o incluso años sin tocar un lápiz. No porque ya no nos guste el arte, sino porque simplemente estamos tratando de lidiar con otras cosas. Pero algo que me parece muy bonito del arte es que no desaparece solo porque dejemos de hacerlo. A veces simplemente está esperando a que volvamos, incluso si pasaron años, incluso si sentimos que ya no somos tan buenos como antes. Siempre se puede empezar otra vez. De hecho, yo mismo pasé por algo parecido. Hubo un tiempo en el que dejé de dibujar durante un par de años, y eso fue bastante extraño para mí, porque desde pequeño siempre me ha gustado dibujar, pero por diferentes razones simplemente dejé de hacerlo. Y cuando pasa el tiempo sin dibujar, volver puede sentirse un poco extraño, como si hubieras perdido algo que antes podías hacer de forma natural. Pero también puede ser muy bonito volver a hacerlo. En mi caso yo lo retomé hace unos meses. Porque de alguna forma vuelves a conectar con algo que te gustaba mucho. Cuando decidí volver a dibujar entendí algo importante. No tenía que ser perfecto. No tenía que hacer un dibujo increíble cada vez. A veces lo importante es simplemente volver a empezar. Para muchas personas el arte no es solo una habilidad técnica. Es una forma de relajarse, una forma de expresarse,
a veces incluso una forma de entender lo que sienten. Y cuando empezamos a enfocarnos demasiado en si el resultado es perfecto, a veces olvidamos esa parte. Creo que algo muy importante para cualquier artista es recordar por qué empezó a dibujar. Tal vez empezaste porque te gustaban los personajes, tal vez porque querías crear historias, o simplemente porque dibujar te hacía feliz. Y si esa razón sigue existiendo, entonces quizá vale la pena seguir intentándolo. Si alguna vez dejaste de dibujar por miedo, por comparación o simplemente porque estabas pasando por un momento difícil, tal vez no es demasiado tarde para intentarlo otra vez. Incluso podemos volver a empezar con algo nuevo o poco común para nosotros. Podemos empezar de cualquier manera. Yo en este momento estoy dibujando un gato, a pesar de que no estoy acostumbrado a dibujar animales. Y no porque no me gusten, simplemente yo elijo otras cosas. A lo que voy es que puedes volver a empezar de cualquier manera que te haga sentir cómodo. A veces pensamos que si dejamos de dibujar por mucho tiempo, cuando volvamos tenemos que hacerlo exactamente igual que antes o incluso mejor. El arte no siempre tiene que ser algo complejo o impresionante. A veces simplemente es tomar un lápiz y empezar a hacer líneas en una hoja, y ya. Lo importante es volver a conectar con ese momento de crear algo, porque muchas veces el arte empieza justamente así, con una pequeña línea en una hoja en blanco. Y bueno, después de varias horas dibujando, que para ustedes fueron solo unos minutos, este es el resultado final. La verdad creo que quedó mejor de lo que esperaba. Espero que le guste a la persona que me lo pidió. Y también espero que a ti te haya gustado. Gracias por verlo. Bye.